Buenas noches a todos y qué bueno que están aquí presentes. Yo siempre he considerado que las actividades académicas nos permiten ser mejores anestesiólogos y el compromiso que tenemos los anestesiólogos hoy en día es justamente abatir estas tasas de morbo y mortalidad en los hospitales. Este es el hospital donde yo trabajo, es el hospital de especialidades y como muchos hospitales en los que ustedes están, lo que lo caracteriza al ser un hospital escuela es básicamente toda la actividad que se realiza en las aulas, en la atención de los pacientes y la investigación que día a día se hace. O sea que las preguntas más frecuentes de investigación son gracias a los problemas que enfrentamos con los pacientes que atendemos. De tal suerte que yo creo que la fortaleza más grande de los hospitales la constituyen los enfermos, porque los enfermos nos obligan a superarnos y a ser cada día mejores. En esta ocasión vamos a participar la doctora Isidora Vázquez Márquez, que nos va a presentar la incidencia de paro cardiorrespiratorio en el servicio de anestesiología, y el doctor Fernando Villegas Sanso, que es un médico entusiasta que hace anestesia para trasplante de órganos y hace mucha investigación, y gracias a lo que yo les voy a hablar, digamos, gracias a un diplomado de investigación clínica, pudo practicar algunos estudios en los que identificó factores de riesgo en la área que él básicamente maneja, que son los insuficientes renales. Este es el escenario clínico donde cada día todos los anestesiólogos nos enfrentamos. Cada día estamos participando en distintos lugares, desde las tomografías, desde los servicios de cardiología, cirugía, cabeza y cuello. Aquí están viendo ustedes en el Hospital de Especialidades todos los servicios con los que contamos, y ya el 73% cuenta con el apoyo de un anestesiólogo. Obvio es que en cualquiera de estos escenarios, y sobre todo en estas partes que son extra quirófano, son las áreas más vulnerables donde se pueden presentar complicaciones y lo más grave, se puede presentar incluso muerte en los pacientes. La mortalidad como fenómeno es algo que estamos obligados a estudiar. Como indicador en cuanto a calidad anestésica, es indispensable que nosotros tengamos las tasas de morbo y mortalidad al interior de los servicios, porque eso nos va a dar una idea de cómo estamos trabajando, pero sobre todo nos va a permitir reconocer una serie de situaciones como son la frecuencia de la morbilidad, la estacionalidad o bien las condiciones sociales y las posibles causas desencadenantes. El identificar las causas nos permite que nosotros entonces creemos protocolos de manejo para disminuir estos riesgos en los pacientes. Platicaba yo con el doctor Villegas de que ha cambiado notablemente ya la percepción de los cirujanos hacia los anestesiólogos. Cada día nosotros hacemos nuestra valoración, determinamos los factores de riesgo y el cirujano lo que dice, bueno, dime qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? El cirujano ya no toma ninguna decisión. Finalmente, los que vamos a tomar al paciente de manera completa somos los anestesiólogos. Entonces, con base a eso, es importante que conozcamos cómo identificar estos factores de riesgo y una vez identificados, crear las estrategias para disminuir la presentación de los efectos adversos. Lo que buscamos finalmente es tratar de erradicar toda la enfermedad o bien establecer propuestas y actividades científicas que nos permitan mejorar nuestra actividad. Ahora bien, en estas situaciones de riesgo en la literatura nos hablan de dos periodos importantes. La etapa inicial que abarca las primeras 48 horas, en el que todos nosotros estamos muy identificados y que es donde frecuentemente encontramos que el paciente todavía tiene efectos residuales de los anestésicos, los pacientes a veces requieren ventilador o bien se desconectan de ventilador, hay desequilibrio hidroelectrolítico, hay dolor, en fin, se presenta una mayor frecuencia de eventos coronarios o de insuficiencia cardíaca y de arritmias. En esta etapa es cuando nosotros estamos más conscientes y más presentes ahora. Después, la segunda va del tercer día a los 30 días, y es cuando básicamente los investigadores o las personas que se han dedicado a trabajar sobre mortalidad pretenden que nosotros cuantifiquemos qué es lo que está pasando con los pacientes 30 días después de haber sido intervenidos.
Y aquí es donde tenemos que abrir la puerta, tenemos que salir del quirófano, tenemos que visitar a los pacientes, tenemos que cuantificar los efectos adversos y posteriormente correlacionar el efecto que se presentó 30 días después con los eventos que nosotros vivimos durante el trance anestésico. Y para eso pues tenemos una herramienta muy poderosa, que es la hoja de registro anestésico. La hoja de registro anestésico, donde debemos ahora sí que tener la cultura de registrar todos los eventos y olvidarnos un tanto del maquillaje o del miedo a notar hipotensiones o bradicardias. Cualquiera que una anestesia va a enfrentarse a esos mismos fenómenos. En medida que no maquillemos las hojas, vamos a poder correlacionar los eventos durante el trance anestésico con los eventos que se presenten posteriormente. Estos son los distintos estudios de mortalidad, como ven, desde 1954 es el estudio clásico de Vicker y Thor, y en donde él consideró nada más la muerte en los servicios quirúrgicos. Después consideraron las muertes tanto en el quirófano o como las muertes a las 24 horas, que fue el estudio de Harrison, y Mangano, él fue que estuvo estudiando la muerte 2 años después, los eventos que se presentaron 2 años después de la anestesia. Estas son las tasas que ellos reportan también en la literatura. Como pueden ver, tenemos tasas desde una muerte por cada 2.680 procedimientos anestésicos, Drips, que nos reportó una por cada 852, y este autor, Bollander, que nos da una muerte por 14.075 procedimientos. ¿Esto de qué depende? Pues va a depender de qué consideren como resultado o evento digno a revisarse. Habrá situaciones de morbilidad mayor que pongan en peligro la vida, como son el infarto o la neumonía, y hay otras relacionadas más con la sensación del paciente o con la calidad de vida del paciente, que son un tanto los datos que nosotros constantemente estamos tratando de evitar en el posoperatorio, como son la náusea, vómito, y hay algo contra lo que nosotros no podemos, que son los reingresos o las reintervenciones. Justamente hoy hablaba yo con el doctor Guzmán, que está aquí con nosotros presente, de que una medida de calidad que se acaba es cuando el paciente está regresando constantemente. Y es hacia algo hacia lo que los anestesiólogos no podemos hacer nada. Finalmente sabemos que a mayor dosis anestésica, mayor frecuencia de anestesia, mayor riesgo para los pacientes. También estamos cada día obligados a medir lo que se relaciona con la satisfacción del paciente y la calidad de vida. De hecho, ya en muchas instituciones es una rutina que 24 horas después preguntamos al paciente cómo se encuentra y que nos diga qué fue lo que le pareció la anestesia que lo proporcionamos. A veces encontramos que la percepción es muy diferente entre lo que para nosotros como anestesiólogos fue una anestesia exitosa y para el paciente a veces fue la peor experiencia de su vida. Como que tenemos que conocer cuáles son los requisitos o cuáles son las expectativas que el paciente tiene hacia su anestesia. Y finalmente, pues lo tenemos que preguntar, tenemos que dialogar, tenemos que saber qué es lo que espera de nosotros. Esas son las causas, en todos los estudios que yo les mencionaba, las causas más frecuentes de mortalidad están relacionadas con la hipovolemia, con la hipotensión, con la ventilación inadecuada después de relajar a los pacientes, o bien con las complicaciones después de la intubación traqueal. Sigue siendo el problema para todos nosotros los problemas de hipoxia. Otra situación que que ya se ha demostrado que influye como factor de riesgo es la asistencia posoperatoria inadecuada. De aquí que todo hospital bien nacido pues siempre debe contar con un anestesiólogo y con enfermeras especialistas en cuidados intermedios o cuidados intensivos en las áreas de hospitalización. Estos son algunos indicadores que aparecen en Dinamarca estudiando 7.306 pacientes. Él encontró nada más 1.2% de mortalidad, pero miren los factores de riesgo que identificó. Una edad mayor de 70 años incrementa la probabilidad de complicación 9 veces. Si hay una enfermedad cardíaca, 3 veces se presenta esta complicación. Si la enfermedad es renal, que es de lo que va a hablar el doctor Villegas, 7 veces tiene más probabilidades el paciente de presentarnos una complicación. Si la cirugía es abdominal, pues ya son 9 veces más. Estos riesgos son aditivos. Entonces, si ya estamos identificando toda una serie de factores y el paciente nos llega con un sinfín de factores de riesgo,
pues yo creo que la probabilidad de que se presente la complicación es muy alta. No podemos meternos al quirófano con un acto de fe esperando que no suceda nada. Existe una alta probabilidad de que sí va a pasar algo y algo muy serio. Y es donde nosotros tenemos que actuar, decir, bueno, ya que el paciente tiene tantos factores de riesgo, ¿cuáles factores de riesgo son modificables? Y ahí es donde uno constantemente está tratando de que los cirujanos entiendan que es indispensable la estabilización del paciente. Cirujanos, seguramente todos ustedes lo viven, lo que quiere es operar. Y el cirujano está muy acostumbrado a tronar dedos y tener un anestesiólogo a un lado, lo cual es inadmisible. El anestesiólogo lo tienes que contratar, lo tienes que consultar y tienes que planear un evento en común, tanto los riesgos quirúrgicos como los riesgos anestésicos. ¿Cuál es la realidad en cuanto a riesgos quirúrgicos? No se atreve el cirujano a mencionarle al paciente cuál es el riesgo. Incluso yo he vivido situaciones donde el cirujano dice, ese no es mi boleto, ese es tu boleto. Tú dile al paciente cuáles son sus riesgos. Yo me comprometo a hablar de los riesgos anestésicos, pero los riesgos quirúrgicos los tienen que manejar los cirujanos. Incluso en Estados Unidos ustedes saben que hay un grupo de una fundación que está estudiando sobre la seguridad del paciente y hay un grupo que está manejando la calidad quirúrgica y ellos están identificando una serie de factores para incrementar la calidad del manejo quirúrgico, que es algo hacia lo que nosotros no podemos. No hay nada más terrible que enfrentarte a un cirujano incompetente o a un cirujano con poco conocimiento con relación a qué cuidado le va a dar al paciente. Aquí hay un estudio que la doctora Vázquez les va a mencionar y que es algo que pues ahora sí que nos ha puesto a pensar a todos los anestesiólogos, y ese estudio lo realizó Monk porque hizo un seguimiento y encontró que la mortalidad en pacientes mayores de 65 años se incrementaba hasta 10 veces más. Pero aparte encontró como variables importantes asociadas a mortalidad la depresión hipnótica, o sea, todos aquellos pacientes con un índice biespectral por abajo de 45 durante más de una hora tenían un mayor riesgo de complicarse. Y la hipotensión arterial también intraoperatoria. Aunque si ustedes ven aquí, son variables estadísticamente significativas, pero tenemos nada más un riesgo de 1.2 por hora. Si tenemos 3 horas con el índice biespectral muy bajo, pues eso se incrementa a 3.6. Esto habría que analizarlo porque no se sabe ahorita a fondo qué es lo que está sucediendo, si realmente al tener nosotros anestesias muy profundas, estamos alterando toda la respuesta proinflamatoria y contrarreguladora del organismo. Entonces, es interesante el estudio porque nos obliga como anestesiólogos entonces a planear manejos anestésicos donde estemos cuidando esta respuesta inflamatoria. Y creo que ahí se abre una vertiente muy importante de investigación porque va a haber distintos modelos o distintas técnicas anestésicas que nos permitan mantener estable esta respuesta. Ahí en el hospital el doctor Ferat está haciendo una maestría, un doctorado en bioquímica, y es el que más ha caracterizado la respuesta inflamatoria en los pacientes con pancreatitis. Cuando presentó sus resultados, yo le mencionaba que un factor de confusión muy importante que tenía en el estudio es que en ningún momento consideró el manejo anestésico. Y hay quien maneja anestesia inhalatoria pura, habrá quien maneje anestesia analgésica pura, habrá quien maneje anestesia balanceada, habrá quien maneje anestesia mixta, y todo eso nos va a tener una respuesta inflamatoria diferente. Yo le sugería a él que si quería realmente ver el impacto de la respuesta inflamatoria, manejara un solo grupo anestésico, para lo cual tenía que invitar a colaborar pues a un anestesiólogo en este trabajo de investigación. Ahora, les decía yo que la fortaleza más importante con la que contamos es que seguimos valorando a nuestros pacientes. La valoración preanestésica nos va a permitir hacer un acto planeado. La anestesia no son como las corridas de toros, siempre lleva un plan de vuelo. Si yo no conozco al paciente va a ser imposible que tenga una planeación adecuada de qué es lo que el paciente necesita. Eso cuesta trabajo que los cirujanos también lo entiendan, porque hay quienes se
se niegan a que exista la valoración paranestésica en situaciones de urgencia. Y para todos nosotros creo que es fundamental conocer a los pacientes si son de urgencia con más ganas, ver si vienen en ayuno, ver si tiene sangre lista, ver si el paciente sabe que lo van a intervenir quirúrgicamente, etcétera. Y por otro lado, pues nos permite otra vez optimizar esa relación médico-paciente. De hecho, es muy poco tiempo lo que nosotros tenemos para ganarnos la confianza del paciente, pero una vez que te conoce, pues es muy grato saber que va con plena confianza al quirófano. Estas son las causas de mortalidad ahí en el hospital donde yo trabajo. Como primera causa, ustedes lo ven, es la insuficiencia renal crónica y la neumonía como segundo lugar. Y ahí es otro apartado en el que también tenemos nosotros que ver. Hay un trabajo previo donde vimos el impacto de la anestesia sobre la frecuencia de neumonías y vimos que la anestesia inhalatoria pura nos incrementa hasta 3 veces la probabilidad de atelectasia y neumonía después en cirugía abdominal. Ahora, para que nosotros logremos abatir estas tasas de morbi y mortalidad, pues es indispensable no solamente todo adjudicárselo a la anestesia. También tenemos que conocer a todo el grupo médico, somos un equipo multidisciplinario donde es fundamental que dialoguemos enfermería, cirugía, anestesiología, acerca de qué es lo que vamos a hacer, y si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, pues los resultados indiscutiblemente que van a ser buenos. En cuestiones de riesgo, creo que la parte más delicada es el tipo de enfermedad a la que nos estamos enfrentando y el tipo de intervención quirúrgica, ¿sí? Esto es lo que se da en el hospital. Como ven, tengo aquí yo la caracterización de lo que duran los procedimientos en la unidad de trasplantes, más de 6 horas, en cirugía maxilofacial, 250 minutos. Los que menos duran es en oftalmo, que duran alrededor de 90 minutos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve conocer los tiempos anestésico-quirúrgicos? Pues estos van a estar relacionados con la exposición de la que ya hablábamos. Y es algo que también he insistido mucho en el hospital, de que es fundamental que nosotros minimicemos el tiempo que tardamos anestesiando a los pacientes o el tiempo que dura el paciente expuesto a la anestesia. Entonces nos dimos a la tarea de medir el tiempo que transcurre por servicio. Esto se hizo con una casuística de 10,000 procedimientos anestésicos, y vean lo que sucede en cirugía maxilofacial. Entre que inició la anestesia e inicia la cirugía, llega a pasar casi 1 hora. Lo que sucede en neurocirugía llega a pasar casi otra hora, ¿sí? En gastrocirugía, otra hora. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues estar esperando algún estímulo para que el paciente realmente le suba la presión y no esté con sus constantes vitales tan bajas. Esto, pues he platicado ya con ellos para establecer estrategias. ¿Para qué esperas que te lo anestesies si lo que vas a hacer es armar el microscopio? O vas a rasurar al paciente, o vas a hacer una serie de situaciones que muchas veces no requieren una anestesia completa del paciente. Entonces, el determinarlas nos llevó a crear una estrategia para tratar de abatir estos tiempos. La otra es, lo que ven ustedes en verde es lo electivo, y en rojo o naranja es la cirugía de urgencia. Angiología, con una gran cantidad de procedimientos de urgencia, gastrocirugía también, y cirugía cardiotorácica también, neurocirugía. Obviamente que todos aquellos que tienen más barritas rojas son los que mayor complicaciones tienen o mayor mortalidad se presentan. Se han hecho ya correlaciones entre el estado físico, la gran virtud del estado físico, según la clasificación americana de anestesiólogos, es que los parámetros los recordamos y lo podemos aplicar inmediatamente en la cabecera del enfermo. Y sigue correlacionando notablemente el estado físico 5 con la muerte. Los estados físicos 4 y 5 siguen asociándose o siguen siendo predictores de mayor mortalidad. En el hospital hicimos un diseño de casos y controles para saber, llamando casos a todos aquellos pacientes que habían fallecido. Y los controles son los pacientes que fueron sometidos a los mismos procedimientos, pero que sobrevivieron. Y encontramos esto, encontramos como variables los riesgos. Cuando el paciente llega con arritmias, tiene 2.7 veces más probabilidades de fallecer. Si la cirugía está en aparato digestivo, también tiene 2.7 veces más riesgo de morir. Si hay patología respiratoria,
hay el doble de probabilidades de que el paciente muera. Y fíjese en esto, el paciente con inestabilidad hemodinámica, el riesgo se incrementa hasta 27 veces la probabilidad de muerte. Y es cuando uno insiste, necesito que el paciente de admisión no me lo pases inmediatamente a quirófano, primeramente vamos a estabilizarlo, y ya una vez estabilizado, lo manejamos anestésicamente y quirúrgicamente. También está ampliamente demostrado lo que les decía, la cirugía electiva de urgencia, los procedimientos de urgencia también tienen el triple veces la probabilidad de complicarse. Aquí está lo que les decía yo de la inestabilidad. Todos los pacientes que están en rojo fueron los de inestabilidad hemodinámica y fueron los que fallecieron. La mortalidad por turno, vemos que las celdillas rojas predominan en el turno vespertino y en el turno nocturno, que son ahora sí que las partes más vulnerables en cuanto a riesgo de morir. O sea que si lo van a uno intervenir es preferible que lo intervengan en el turno matutino. Esto fue lo que vimos en las defunciones en quirófano. En 2006 teníamos 1.6 defunciones por 10,000 pacientes y como ven sigue predominando el servicio de gastrocirugía y de angiología. En el 2007 logramos disminuir a 0.96 muertes por cada 10,000 pacientes anestesiados y aquí en primer lugar lo ocupó el servicio de angiología, habitualmente con aneurismas rotos. Y en el 2008 estamos otra vez igual que en el 2006, con 1.5 muertes por cada 10,000 pacientes y sigue predominando las muertes en el servicio de angiología. Ahora bien, ¿qué hacemos una vez que el paciente tiene una muerte? Pues hay algunas serie de estrategias. Si yo fui el que sufrí el deceso, pues tengo el compromiso de hacer un resumen para presentarlo el siguiente día en la entrega de guardia y después programarlo en la discusión de casos clínicos. El resumen se pasa a cada uno de los miembros del servicio para que nos den su opinión. Creo yo que esta parte es una situación muy sana, en el momento que todos podamos discutirlo. Para evitar herir susceptibilidades, lo que hacemos es dejar pasar un tiempo para que no se recuerde cuándo sucedió y a quién le sucedió el desenlace, ¿sí? Después también se discuten algunos en el comité de mortalidad y en el comité de evaluación del expediente clínico. Y a través de eso hay ocasiones en las que establecemos sesiones departamentales. En este momento las sesiones más frecuentes son con neurocirugía, que constantemente están haciendo reintervenciones y están teniendo muchas complicaciones infecciosas. Entonces se quería ver cuál es la participación de todo el team quirúrgico en la frecuencia de estas complicaciones. Ahora, ¿qué es el riesgo? El riesgo se define siempre como un peligro o la contingencia de un daño. Es la probabilidad de que las personas que han estado expuestos a algo presenten algún desenlace, alguna complicación, ¿sí? Y la parte más importante es que los factores de riesgo es fundamental que nosotros los identifiquemos tempranamente para poder prevenir la aparición de los desenlaces. Ahora, es fundamental que nosotros como trabajadores de salud estemos familiarizados en la búsqueda de factores de riesgo y por otro lado también conocer las estrategias metodológicas para juzgar si realmente un factor de riesgo es tal o no. ¿Sí? Entonces, al hablar de factores de riesgo y factores causales, pues tenemos causas necesarias y causas suficientes. Las causas necesarias son aquellas cuando su presencia es indispensable para el desarrollo de una enfermedad, digamos que es el agente etiológico. Y las causas suficientes son aquellas cuya presencia predisponen a la presentación de una enfermedad. Así pues, como le pongo aquí, la desnutrición, el hacinamiento y la disminución de las defensas inmunológicas son causas suficientes para que se presente tuberculosis, siempre y cuando el individuo esté expuesto al Mycobacterium. Esto creo que es una de las grandes aportaciones que hizo la epidemiología clínica a la medicina, porque por años perdimos mucho tiempo tratando de identificar el factor etiológico y ya no establecíamos nada. En medida que fuimos reconociendo factores de riesgo y los tratamos de minimizar con una serie de acciones como las que Fernando nos va a mencionar al rato, pues pudimos ver que, aunque yo no conozca la etiología, veía que la frecuencia de complicaciones disminuye. Y creo que eso es muy valioso y para nosotros como anestesiólogos más. Ahora bien,
El lograr establecer una relación causa-efecto en esta época donde ya no existe un solo factor, porque la realidad es que ahorita predomina la teoría multifactorial de las enfermedades y de las complicaciones. Entonces, si nosotros le vamos dando un peso a cada uno de los factores, pues permite que nosotros podamos intervenir tempranamente y evitar la complicación. Para poder apoyar esta relación causa-efecto en estas enfermedades multifactoriales, un inglés inventó estos criterios que son criterios de causalidad y nos hablan de una relación temporal correcta. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que la exposición debe preceder siempre al resultado o al efecto. Y eso solamente lo vamos a lograr en algún tipo o algunos tipos de diseños de investigación que veremos en un minuto. Gradiente de 12 respuestas. A mayor exposición, mayor presentación de la enfermedad, como en el tabaquismo. Si yo fumo más de 2 cajetillas al día, tengo ya 7 veces más probabilidades de cáncer broncogénico. Pero si aparte trabajo en un ambiente con silicosis, esta probabilidad de 7 se incrementa hasta 27 o 26 la probabilidad de cáncer broncogénito. Consistencia en la asociación se refiere a que si yo encuentro un factor de riesgo y el doctor Guzmán repite el estudio, la doctora Rendón en oncología repite el estudio y encuentra lo mismo, pues ya hubo consistencia de estudio-estudio. Quiere decir que ese factor seguramente está asociado con el evento que estamos estudiando. Entonces esto es muy útil porque nos permite ponernos en contacto los distintos hospitales, los distintos centros, y entonces hacer estudios multicéntricos que son tan necesarios en nuestra especialidad. Viene el otro aspecto que es la posibilidad o plausibilidad biológica. Debe haber un mecanismo fisiopatológico que explique por qué la exposición hizo que se presentara la enfermedad o el desenlace. Esto tiene que explicarse fisiopatológicamente. Si no existe una explicación fisiopatológica, seguramente es un artificio. La especificidad nos habla de un factor único. Este es un factor etiológico. La reversibilidad de la asociación. Si yo dejo de exponer al paciente al factor de riesgo, disminuye la frecuencia de la complicación. Y lo otro es la analogía a la asociación, donde encontramos situaciones análogas en otro tipo de enfermedades. Y por último, la fuerza de la asociación, que este es el punto más importante, porque nos permite medir qué tanta fuerza existe entre el factor de riesgo y la presentación de la enfermedad. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con determinación de factores de riesgo, pues el diseño más poderoso y más potente es el ensayo clínico controlado. Digamos que si nos vamos a niveles de evidencia sería el nivel 1. ¿Por qué? Porque tenemos una población o un universo poblacional del cual extraemos una muestra y a través de una aleatorización, un grupo lo expones a la agente infecciosa y el otro grupo no lo expones. Y después mides el resultado. Si se presenta o no el resultado que tú andas midiendo. ¿Qué inconvenientes tiene este diseño? Que éticamente no es posible. Si yo ya vislumbro un posible riesgo en el paciente, sería inhumano exponer al paciente a ver si se presenta o no la complicación. Entonces, los ensayos clínicos controlados básicamente no se pueden utilizar para explorar factores de riesgo. Después no viene el estudio de cohorte. En el estudio de cohorte yo solamente lo que hago es buscar, sin que yo asigne ninguna maniobra, sino que veo quién de mis compañeros anestesiólogos utilizó o expuso a su paciente a lotano o a sevoflurano o a isoflurano. Y tendré que, esa sería la cohorte expuesta al factor de riesgo, y tengo que tener otro grupo que no se exponga a ese factor de riesgo, y luego tengo que ver si se presentó o no la complicación. ¿Sí? Si de repente aquí tengo muchos sí y acá muy poquitos, pues quiere decir que hay una relación o una fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la complicación. Y este es el otro diseño que está a la mano de muchos de nosotros, porque es el diseño de casos y controles, donde aquí partimos de cosas diferentes. Voy y localizo a todos los pacientes que tengan en el archivo clínico o en rayos X diagnóstico de atelectasia. Esos serían mis casos. Los controles son aquellos individuos parecidos a los casos, pero que no tuvieron atelectasia, y luego me pongo a interrogar o a explorar en el expediente qué tipo de exposición tuvieron. ¿Sí? Aquí el requisito es que todos deben haber sido intervenidos quirúrgicamente.
Ahora, ya una vez que yo logré determinar eso, ¿con qué mido la asociación? Pues se mide a través del riesgo relativo, que esta es la fórmula, razón de incidencias, incidencia de los expuestos entre incidencia de los no expuestos. Otra manera indirecta, cuando los ensayos no son de cohorte, sino son de casos y controles, es hacer la estimación de los momios, la razón de momios, que prácticamente nos dice qué tan probable es que ocurra un evento, dado que el individuo estuvo expuesto a un factor. Eso es como las carreras de caballos. ¿Cuál es el momio de que tu caballo 7 gane la carrera? Aquí pasa exactamente lo mismo, y la fórmula es esta. Esto no tienen ustedes que saberlo, simplemente tienen que saber que en cualquier departamento donde existe un estadístico les pueden calcular riesgos relativos y razones de momios de los distintos factores que ustedes hayan identificado. Es importante que como anestesiólogos lo conozcan, porque finalmente el escenario más importante es el escenario clínico. Lo que vivimos todos los días con los pacientes es lo que nos va a dar luz sobre nuevos factores de riesgo. Aquí está lo que les decía yo. Uno pone en una tablita los que estuvieron expuestos, los que no estuvieron expuestos. En la celdilla A serían los expuestos que desarrollaron la enfermedad, casos. Los expuestos que no desarrollaron la enfermedad serían los controles. Y se calcula a través de esa fórmula. ¿Sí? ¿Qué significa una razón de momios mayor a 1? Nos dice que la exposición aumenta la probabilidad del evento. Y si la razón de momios o el riesgo relativo es menor de 1, quiere decir que ese factor, lejos de ser un riesgo, es un factor protector. Por lo tanto, como estrategia metodológica, es muy útil que nosotros identifiquemos factores de riesgo. Y el riesgo atribuible, pues ahora sí que es la parte de la enfermedad que se le puede atribuir al factor de riesgo. Y una vez que lo logramos calcular, diríamos que es la proporción de enfermedad que yo logro evitar si dejo de exponer al paciente a ese factor. Y aquí, para todos, yo creo que es conocido los momentos de hipotensión que vivimos en el transanestésico. Y que está uno diciendo, bueno, ¿qué tanto realmente puedo tener con hipotensión al paciente? ¿Cuál es su intervalo de seguridad? Y les decía yo que vienen otros manejos, porque finalmente como que tenemos que establecer nuevos intervalos de normalidad de las distintas variables clínicas que tiene el paciente, variables hemodinámicas o bioquímicas, y correlacionarlas con un resultado. Pero para poder correlacionarlo, tenemos que medirlo, indiscutiblemente. Muchas gracias. Les decía yo que el doctor Villegas, en un diplomado de investigación clínica, logró hacer, por años él estuvo trabajando con todos los pacientes anestesiados y que recibían trasplante renal. Después logró una serie, la serie más grande de manejo anestésico en trasplante renal, y logró identificar variables importantes. Pero ya que tenía la gran base, surgió un diseño de casos y controles donde todos los pacientes trasplantados que habían presentado alguna complicación cardiovascular se consideraban casos. Él definió qué era una complicación cardiovascular, si la hipotensión, si la taquiarritmia, si la bradiarritmia, etc. Y los controles fueron los que no desarrollaron tal evento. Y después vio qué de diferente tienen los complicados de los no complicados. Son más viejos, tienen más daño de la enfermedad, tuvieron exposición a otro tipo de anestesia. Entonces, creo que lo que nos va a mostrar es muy útil porque nos permite identificar factores de riesgo en insuficientes renales y luego crear medidas para disminuir ese riesgo. Por favor, Villegas.